¿Qué tal? Hay muchas noticias en esta semana segunda del mes de abril de este 2013. Yo quiero empezar con darles información al auditorio del canal 28 con la novedad de que ya aquí en la librería El Arete va a ser el nombre con el que ahora se va a identificar este negocio de libros. Es recinto de dos nuevas editoriales que ha confiado en nosotros, y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Editorial Trillas nos ha mandado una colección muy variada y muy amplia de libros que tienen que ver sobre enfermería, sobre poesía. Este de poesía me parece fabuloso, ¿verdad? Prologado por Javier Villaurruti con epílogo de Octavio Paz, una antología de la poesía moderna. Y esta bonita colección que se llama Lluvia de Ideas, que trae libros que vienen con una edición de muy buena calidad sobre grandes clásicos que todos tenemos que leer, ¿sí? Las Mil y Una Noches, Marianela, Dorian Gray, El Mío Cid, El Zarco, La Prosa Azul. Otra editorial es Tumbuktu. Tumbuktu es una editorial colombiana que trabaja en México y que nos da obras tan interesantes como, por ejemplo, esta particularmente se la recomiendo a todo lector y a todo no lector, ¿verdad? Es la historia de Islandia, un país que apenas hace menos de 10 años estaba completamente en la bancarrota y con una banca endeudada, y consiguió convertirse en el país que tiene el índice más alto de honestidad en cuanto al gobierno, y completamente reorganizada su economía con unos niveles de vida de lo más elevado y de más calidad que hay en todo el mundo, ¿sí? Bueno, también les quiero decir que tengan mucho cuidado los vecinos aquí del sur del estado, porque los retenes que están instalados en las carreteras, en la carretera que comunica aquí a Toluca, se han vuelto un peligro. Ya sé en este momento por qué razón ayer me tocó un retén que era algo que ofendía y que causaba que uno transitara con miedo al salir a Toluca. Automóviles, jetas con torretas, luces, poniendo señalamientos. Lo que sucede es que el día de antier asesinaron a un hijo de un expresidente municipal de Villa Victoria y andan buscando a los asesinos. Bueno, es una pena que sucedan estas cosas. Habría que saber qué es lo que pasó, no lo sabemos, pero la ostentación de estos retenes, que seguramente eran de policías judiciales porque no traían más que trajes de vestir y corbatas, fue algo que impactaba. Pero si eso es un retén que impacta y que causa una sensación de miedo, peor son los retenes que ponen los policías estatales. Ayer había dos, uno aquí en Carboneras y otro en la puerta que comunica hacia el Nevado de Toluca. Me pararon en los dos y es tristísimo, ¿verdad?, ver a los polizontes de negro con su cara de tontos, decirme jefe, lo vamos a revisar. Y los dos en la mañana, los de la puerta hacia Toluca, y en la tarde los de Temascaltepec. No lo tome a mal, jefe, pero coopérese para el chesco, coopérese para el café. Es decir, retenes que son alcabalas, que son de estas que cobran en las carreteras, casetas de cobro, ¿sí? Entonces además es muy chafa, ¿no? ¿Sí? 10 pesos, no les di nada, pero quedan 10 pesos para el café, ¿no? Bueno, también les quiero comunicar que salió una revista Proceso
especial que les recomiendo a todo aquel que tenga interés en conocer quiénes son los que nos están desgobernando, ¿sí? Esta es una edición que trata sobre 9 personajes que forman parte del círculo más cercano de Enrique Peña Nieto. Pásame el eclipse. Y a mí me encantó ver la historia de Emilia Choifet, ¿verdad? Pero todos son buenos. Son ediciones que Proceso ha publicado a lo largo de su historia y que los vuelve nuevamente a reeditar, ¿sí? Entonces, vale la pena acordarse que en 1991 en México se dio un eclipse total de sol. Es el último que se ha dado. Y si ustedes, esta es una revista que tengo aquí porque mi hija que está aquí presente nació 2 días después que se dio el eclipse de sol. Este fue el 11 de julio de 91 y ella nació el 13 de julio de 91. Es la niña del eclipse. Y viene aquí todo un directorio de los funcionarios que formaban parte del gobierno de ese entonces. ¿Quién era el presidente 91? Carlos Salinas de Gortari. ¿Quiénes eran los funcionarios? Bueno, pues Carlos Hank, Pedro Aspe, Dionisio Pérez Jácome, todos son, Pedro Joaquín Codwell, secretario de Turismo, y ahora es presidente, fue presidente del PRI, fue presidente del PRI. El vínculo entre Carlos Jan González y el grupo Atlacomulco, que lo encabezan Murillo Karam y Osorio Chong, lo pueden ustedes entender. 91, 2001, 2011, 2013, ¿sí? Más de 25 años, la misma mafia en el poder, ¿sí? Y también vale la pena comentar que en este fin de semana que acaba de terminar, se dio la muerte de 2 personajes muy importantes en la historia de la economía del mundo. Murió Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher, ¿verdad?, es una mujer que encabezó un proyecto que se apoyó en el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y en el jefe político del Vaticano, Juan Pablo II, Carlos Wojtyla. Pero para que se diera esa entente, esa tríada, se tuvo que dar hechos que fueron inexplicables, más que en la cinematografía ya lo he comentado. Hubo un papa, Albino Luciani, que duró unas cuantas semanas y que murió de manera inexplicable para que pudiera llegar otro que tenía la misma orientación conservadora que Margaret Thatcher. Seguramente pocas personas saben hoy en día quién es Margaret Thatcher, pero sí les puedo decir que lo que hoy en día es México, y hablo del México que gobierna el PRI, no del México que todavía defiende la izquierda socialista, la izquierda republicana en la Ciudad de México. El gobierno, el país que gobierna el PRI es producto de las ideas que postuló Margaret Thatcher. ¿Quién es Margaret Thatcher? Para muchos payasos de la televisión, porque lo han dicho, Loret de Mola, el otro que sale en el Canal 4, no me acuerdo, con un judío, es algo así como la dulce madrecita que tienen en su casa. Es la mamá recabrona que castra y jode. Es la vieja horrible, la suegra bigotona, la yocasta prohibida y por eso tan deseada por Edipo, la matrona, la madame, la mamita adorada y bendecida, ¿sí? Margaret Thatcher, fíjense qué interesante, muere y se da un dilema en Inglaterra porque no saben si rendirle honores de jefe de Estado o bien solamente honores de ciudadana ilustre, ¿no?
y se decide que solamente se le van a dar honores como una ciudadana, que fue importante. Sin embargo, la Liga de Fútbol, que el lunes disputó un partido muy importante en Inglaterra entre el Manchester United y el Manchester City, los dos equipos de la ciudad de Manchester, en Inglaterra, muy importante, un puerto, no le rindieron ni siquiera un homenaje de 1 minuto de silencio como lo hacen en muchos lugares. ¿Por qué? Bueno, porque la Margaret Thatcher fue enemiga del deporte. Ella encabezó un boicot contra los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, y era tanta la animadversión de la Thatcher que el Comité Olímpico de Inglaterra sí asistió a esa Olimpiada. La Thatcher consiguió que Estados Unidos, que Francia, que otros países occidentales se sumaran al boicot en contra de Moscú, dándole un golpe terrible al espíritu olímpico. Pero, sin embargo, el Comité Olímpico Inglés sí fue, y el fútbol inglés este lunes no le rindió ningún homenaje. Qué interesante, qué loable, qué admirable, ¿verdad?, que una ciudadanía ejerza ese tipo de manifestaciones y que se le respeten, ¿sí? Porque la Thatcher se dedicó a disolver sindicatos, a privatizar compañías, privatizó la British Air Company, acabó con las mineras, odiaba el gobierno. Ella decía que todo lo que era gobierno era malo, ¿sí? Y acabó con el gobierno inglés, ¿sí? Dejó lo estrictamente indispensable. Bueno, muere la Thatcher, ¿verdad?, que además padecía de una demencia, se volvió loca, la pobre se quedó, perdió la cordura por viejita, ¿sí?, por sus pecados quizás. Y al día siguiente muere otro personaje que no tiene la misma importancia política y la va a tener más. José Luis San Pedro, un economista español que muere a los 97 años, y dicen los que lo conocieron que tuvo un gran defecto: no supo nunca envejecer. Fue un joven permanente, y sus ideas más importantes fueron cuando ya estaba en la senilidad de su vida, cuando otros se sienten en el ocaso de su existencia, ¿sí? Se refería a dos clases de economistas. José Luis San Pedro, 97 años, español. José Luis San Pedro fue el promotor y un activista admirable del movimiento de los indignados en España y en el mundo. Él decía que había dos tipos de economistas: los que administraban la riqueza en beneficio de los ricos, y los que creían que la economía era una palanca para desarrollar el desarrollo para toda la gente con justicia, ¿sí? Seguramente la Thatcher, al paso del tiempo, va a ser cada vez más olvidada, y por el contrario, José Luis San Pedro, conforme pasen los días, los años, no solamente será más recordado, sino que sus ideas, sus teorías, sus postulados sobre lo que debe de ser la economía van a ser nuevamente recuperados, porque no hay otra solución. La semana pasada también tuve nuevamente el gusto de releer una entrevista que le hicieron a María Félix en 1992, y le preguntan: ¿cuál es el problema de México? La pobreza y la injusticia, ¿sí? No hay que buscarle, ¿sí? Todos estos expertos que creen que la economía son números y trucos, lo único que hacen es beneficiar a los ricos. Se murió la Thatcher, es repudiada en su país. Muere José Luis San Pedro a los 97 años. Todos los que somos jóvenes de corazón, aunque no tengamos ya, no seamos unos adolescentes púberes, nos sentimos muy orgullosos de poder saber que él es un ejemplo a seguir. Gracias.